La literatura hispanoamericana es la literatura de América escrita en la lengua española, sobre todo la publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. La literatura hispanoamericana surge a finales del siglo XIX con el modernismo de José Martí, Rubén Darío y José Asunción Silva, apartándose del estilo literario europeo. Se pueden ver señas de este en el periodo colonial y en el romanticismo, cuando a principios del siglo XIX se liberaron las distintas repúblicas hispanoamericanas, proceso que termina finalmente en 1898 con la pérdida por parte de España de sus colonias insulares de Cuba y Puerto Rico en América. Es habitual considerar que el momento de mayor auge de la literatura hispanoamericana surge con el denominado boom a partir de 1940 y que se corresponde con la denominada literatura del realismo mágico o real maravillosa. Entre los escritores fundamentales de la primera etapa de este movimiento se encuentran José Luis Borges, Julio Cortázar, Horacio Quiroga, Manuel Puig, Juan Carlos Onetti, Pablo Neruda, César Vallejo, Ciro Alegría, José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, Jorge Icaza, Rómulo Gallegos, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, José Vasconcelos Calderón, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Augusto Roa Bastos, Ángel Rama, Miguel Ángel Asturias y Juan Rulfo. La literatura hispanoamericana establece una doble característica aparente contradictoria: la unidad y la diversidad. La unidad de las letras hispanoamericanas viene dictada por la comunidad del idioma, por el hecho radical de compartir el español como lengua común. En cuanto a la diversidad, puede decirse que es una de las consecuencias históricas de la formación de las nacionalidades en América. De ahí que en el contexto latinoamericano la clasificación literaria por grupos nacionales pierda de vista las afinidades entre movimientos, la confluencia de estilos, la idéntica preocupación por una temática, la unidad, en suma, de un hecho literario que se expresa en una misma lengua con portentosa gama de peculiaridades regionales. Los estudios literarios coloniales. En la búsqueda de nuevas formas de afrontar el referente literario, se plantearon nuevas formas de abordaje a través de estudios de varias disciplinas afines. Un caso que ilustra este problema son los estudios literarios coloniales. Walter Mignolo plantea esta problemática en su artículo La lengua, la letra, el territorio o la crisis de los estudios literarios coloniales. Parte de la problemática de configurar un corpus de obras de estudio y de definir los parámetros que se usarán para hacer la selección. Tal problema se inicia con la perspectiva de críticos anteriores como Enrique Anderson Imbert, que afirma que la literatura en América solo la conforman aquellos textos que hacen uso expresivo de la lengua española en América. Descarta las producciones en lenguas indígenas, los escritores hispanoamericanos que escribieron en latín como Rafael Andívar, en francés como Jules Supervielle o César Moro, o en inglés como Guillermo Enrique Hudson. Por el contrario, la complejidad idiomática de las colonias y las confrontaciones de culturas basadas en la oralidad y en la escritura hacen del periodo colonial un contexto ideal para estudiar tanto las culturas y variables idiomáticas como el espectro de interacciones discursivas. La crisis aludida en el título se entiende como el reconocimiento por parte de los investigadores de que la relevancia de circulación de discursos en el Nuevo Mundo y entre el Nuevo Mundo y Europa para la comprensión del periodo va más allá de lo escrito, puesto que importan las tradiciones orales y las escrituras no alfabéticas, y de lo escrito en castellano por hispanos. En esta revisión de los estudios coloniales se ven 4 proyecciones que contribuyen a examinar la imagen heredada de la literatura colonial. La primera comienza antes de 1980, se refiere a los estudios de neolatín y los estudios de la literatura náhuatl en la época del México colonial. La segunda proyección es un esfuerzo por justificar la atribución de propiedades estéticas o culturales a un conjunto de textos que nos resulta hoy obvia, aunque no sus rasgos literarios. A la vez es un esfuerzo por ahondar en el origen de la literatura latinoamericana en el siglo XVI
con estudios como el de Enrique Pupo Walker, que se esfuerza por encontrar las propiedades literarias en los escritos del Inca Garcilaso de la Vega y conjugar lo imaginario y lo retórico como lo literario en el pensamiento histórico, estudiando el uso de técnicas narrativas en discursos historiográficos. También hay que mencionar los trabajos de Noé Gittrich sobre Colón y de Beatriz Pastor en sus estudios del discurso narrativo. Estas investigaciones tienen dos elementos en común, que son el crear un espacio crítico sobre la naturaleza de lo literario y lo hispanoamericano, y proyectar las técnicas del análisis literario hacia el análisis de discursos no literarios. La tercera proyección u orientación a que se refiere Mignolo es el interés en buscar las constantes más que la especificidad de un discurso, y por otro lado las normas retóricas que regían la producción literaria y la lectura de discursos entre los siglos XVI y XVII. Finalmente, la cuarta orientación se centra en la integración entre las fronteras idiomáticas y el discurso hegemónico. Tanto la descripción como la puesta en escena del discurso requieren un contexto de descripción cuya configuración no la elabora la historia, sino que la postula el investigador. Estos ejemplos nos muestran el desplazamiento del área de estudios de la literatura hispanoamericana hacia el discurso de la colonia. También nos invitan a examinar los límites de la noción de literatura hispanoamericana y nos exigen una revisión de la noción de literatura y de lo hispanoamericano. Literatura de Argentina. La literatura argentina es el conjunto de obras literarias producidas por los escritores de la República de Argentina. Es una de las más prolíficas, relevantes e influyentes de América Latina, con escritores de renombre como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Leopoldo Lugones o Ernesto Sabato. La literatura de habla hispana en el territorio argentino se inicia con la conquista y colonización española. Los colonizadores traían consigo cronistas que redactaban y escribían todos los acontecimientos importantes, aunque con ojos españoles y para un público lector español. Literatura de Bolivia. Los pueblos de Bolivia cuentan con una rica tradición oral, manifestada en mitos, leyendas, cuentos, etc., que por desatención aún no han sido puestos en el papel. La población boliviana, compuesta en su mayor parte por indígenas y mestizos, ha enriquecido la literatura nacional con diversos matices criollos de otra índole, para convertirla en lo que apreciamos en la actualidad. Una literatura muy rica, oriunda de las tierras bajas, de los valles y de los Andes bolivianos. La constante agitación política que ha vivido Bolivia a lo largo de su historia ha perjudicado el desarrollo intelectual del país. Muchos talentos tuvieron que emigrar o fueron ahogados por la convulsión interna. Sin embargo, en los últimos años, la literatura boliviana se encuentra en un proceso de crecimiento, añadiéndose a los nombres canónicos como Adela Zamudio, Óscar Alfaro y Franz Tamayo, y entre otros autores de renombre. Literatura colombiana. La época de la colonia o época hispánica estuvo influenciada culturalmente por lo religioso. Por aquel entonces, mediados del siglo XVI, se empezaban a establecer los primeros asentamientos urbanos alrededor de las instituciones gubernamentalmente españolas. El capital económico, político y cultural era propiedad de una pequeña élite, por lo cual la creación de textos literarios provenía en una exclusiva de las clases altas. Los intelectuales españoles y criollos se enfrentaron a un nuevo mundo listo para ser retratado. Por eso las primeras manifestaciones literarias sirven mayormente como crónicas, donde se da cuenta de las tradiciones, los quehaceres cotidianos y los hechos heroicos del nuevo continente. Literatura guatemalteca. Se denomina literatura de Guatemala a la escrita por autores guatemaltecos, ya sea en cualquiera de los 23 idiomas que conforman el canon lingüístico del país o en español. Aunque con toda probabilidad existió una literatura guatemalteca anterior a la llegada de los conquistadores españoles. Todos los textos que se conservan son posteriores y están además transliterados a características latinas. Literatura mexicana. Hacia los años 30 del siglo XX
La novela de la Revolución Mexicana se halla en su auge. El primero en iniciar esta corriente narrativa había sido Mariano Azuela, con una novela internacionalmente conocida y que constituye uno de los hits de la literatura latinoamericana del siglo XX, llamada Los de Abajo. Entre los poetas fuera de paz hay que destacar especialmente la independencia y la popularidad de Jaime Sabines y la lírica de Rosario Castellanos. Otro gran integrante de la literatura mexicana es Juan Rulfo. Con tan solo 2 obras se consagró como maestro de la literatura latinoamericana contemporánea, en los relatos de El Llano en Llamas y en la novela Pedro Páramo. Otros grandes autores de la literatura mexicana son Octavio Paz, José Gorostiza, Mauricio Magdaleno, José Rubén Romero, Juan José Arreola y Carlos Fuentes. Sweet laughter from my trapdoor.